Y ahora les presentamos la entrevista que realizó nuestro compañero José Luis Rosas a la diputada Francisca Bello. Gracias, Eduardo. Estamos con la entrevista a esta hora en BTV y también en Superandina. Tenemos en forma telemática a la diputada del Frente Amplio por nuestra zona, María Francisca Bello. Diputada, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Aquí muerta de calor después de un intenso día de volanteo en La Calera. Harto trabajo entonces ahí de campaña. Diputada, ya que estamos en temáticas de campaña, partamos y contámosle a la gente respecto de una autoevaluación, creo que es súper importante. ¿Cómo evalúa usted este periodo en que ha ejercido el cargo justamente, los grandes desafíos, las temáticas que le tocaba impulsar? ¿Cómo ha sido este trabajo parlamentario? Mira, han sido 4 años de harto trabajo, un trabajo bien constante, bien profesional, en donde tomé harta experiencia, sobre todo en lo legislativo, pero también en todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Nuestro trabajo se sostuvo en base a el trabajo territorial junto con el trabajo de fiscalización. Más de 1000 oficios de fiscalización, casi 100 proyectos de ley y con 2 objetivos principales que tuvimos siempre. Ser parte de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y donde fui presidenta, y ser parte de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, donde soy una de las diputadas que más proyectos presentó y que más proyectos pasaron al Senado con una gran unanimidad, o si no, con grandes consensos entre la izquierda y las derechas. Y cuando digo oficios de fiscalización, no digo solamente escribir un oficio, sino que lo que hicimos fue que la gente que tenía un problema, llevarlo a la instancia donde podían existir soluciones. Porque para mí la política, y ese es como también uno de mis objetivos, tiene que servir para algo. Tiene que servir para que la gente pueda vivir bien. No solamente la política tiene que existir porque tiene que existir o es por la democracia, sino porque ese bien común que ponemos todos, ese esfuerzo que ponemos todos, tiene que servir para que los vecinos y las vecinas, tanto de la provincia como de los Andes, como todo el distrito, puedan vivir mejor. Diputada, démosle un poquito una bajada a este tema. ¿Cuál diría usted que es su proyecto estrella, ese que usted conserva con especial afecto porque sabe que ha sido relevante en el ámbito político, tal vez social? ¿Qué podríamos contar a la gente respecto a ese gran bandera que usted ha levantado durante los últimos 4 años? Mira, yo creo que tengo 2 proyectos con mucho cariño y mucho afecto. Uno tiene que ver con las tarifas de la luz, pero en los sectores rurales y en particular en las aguas potables rural. Ustedes la deben conocer, son quienes abastecen al campo chileno el agua. Y teníamos un problema, y es que en el invierno habían horas puntas en donde tenían que cortarse el agua porque la luz salía muy cara. Tenemos un proyecto de ley, hoy día es ley de la República, que rebaja la tarifa del horario punta a todas las APR. Eso quiere decir que finalmente el derecho humano al agua no se concibe sin el derecho a la energía, porque muchas veces las APR tenían que pagar lo mismo que una pyme, no es lo mismo que lo que pagamos en nuestras casas, que ya es caro, sino que eran quizás 2, 3 millones de pesos que dejaba a sus arcas, que hay que acordarse, las APR son sin fines de lucro, entonces ellos no tienen excedentes. Entonces, efectivamente, el problema que teníamos es que desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, a las personas que se abastecían de agua potable rural se tenían que cortar el agua porque no podían funcionar los pozos. Bueno, sacamos esa ley, hoy día es una ley de la República, y este año ya la estamos fiscalizando su implementación. Y la segunda ley, que a mí me parece muy interesante, tiene que ver con las personas procesadas por violencia intrafamiliar y que portan armas. Nosotros hoy día pusimos un proyecto que se llamaba BIF y Armas, que tiene que ver con la seguridad, y en donde entonces decíamos que hay una mayor potencialidad de peligro en una casa donde hay un implicado o una implicada por violencia intrafamiliar y hay un arma en esa casa. Entonces lo que pedíamos era sencillo, que esa arma sea retirada hasta que termine el juicio. Si la persona sale libre de polvo y paja, se le devuelve su arma. Si esa persona sale condenada por violencia intrafamiliar, se saca de los registros, inmediatamente a esa persona no va a poder ocupar armas de fuego. Tenemos excepciones, sobre todo a las personas que trabajan con sus armas, y ahí quiero contarles que Carabineros de Chile es la que mejor tiene los protocolos respecto al resguardo de las armas institucionales. Esos 2 proyectos para mí son los 2 proyectos de estrella, porque
siempre hablamos de la seguridad, pero no recordamos que en nuestras comunas, sobre todo comunas rurales, la inseguridad, la que más ha subido, o el delito que más ha subido, es el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, para mí es muy importante poder, de alguna forma, involucrarme en todas las temáticas de seguridad, pero también con una perspectiva de género. Diputada, eso es lo que hasta ahora entonces se ha hecho, pero para los próximos años, en caso de ser reelecta, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que usted ha recogido durante el tiempo que ha estado, obviamente, como parlamentaria y además haciendo su campaña estas últimas semanas? ¿Qué ha recogido de parte de la ciudadanía en torno a las prioridades para los próximos años? Mira, yo creo que hay una de las prioridades más importantes que en estos 4 años no pudimos consolidar, y en los próximos 4 se necesita, no solamente yo lo necesito, sino lo necesitamos la provincia de Quillota, la provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes y de Petorca, que es un transporte regulado. Hoy día ya no es posible sostener el transporte público que tenemos en nuestras comunas. Llegar de Calle Larga a San Felipe implica tomar al menos 2 colectivos, 2 micros. Nuestras 2 provincias más grandes, tanto San Felipe como Los Andes, no están conectadas, y eso es un problema para la ciudadanía, sobre todo en el ámbito del trabajo. Y ahí necesitamos entonces llevar un transporte regulado, y eso significa subsidios del Estado, que se generen incentivos para que la empresa privada también pueda salir a trabajar. Hoy día hay muchos choferes después de la pandemia que se fueron a trabajar a otras cosas porque no había más trabajo en el rubro. Hoy día queremos que vuelva aquello, que vuelvan las micros que pasaban por Calle Larga, por San Esteban, de San Felipe a Los Andes. Hoy día el costo de la tarifa también del transporte es muy elevado, y necesitamos entonces conectar nuestras comunas, y como te decía, esto pasa en la provincia de Quillota, esto pasa en la provincia de Petorca, esto pasa en la provincia de San Felipe y de Los Andes. Es una deuda que tenemos que saldar con las personas del Distrito 6. Por supuesto, los desafíos siguen siendo cuidar el agua, mantener nuestro río Concagua. Yo soy una defensora del derecho humano al agua, y eso no va a dejar de ser así, porque la sequía ni el cambio climático no van a retroceder. De hecho, debemos adaptarnos. Y ahí estamos trabajando en proyectos sobre todo de nuevas fuentes de agua, como las desaladoras, pero para mí también tiene un rol fundamental el cuidado sobre la naturaleza. Cuidar nuestra cordillera de los Andes, cuidar el río Concagua va a ser siempre lo más barato, y lo que nos deja además el territorio en el que vivimos, como lo conocemos, y no lo devastamos, por así decirlo. Es por eso que trabajamos con harto ahínco sobre la protección de los glaciares del Juncal, también la protección de los glaciares de roca en Putaendo, con la inminente llegada de Vizcachita Holding. Hemos estado trabajando para que el agua sea un derecho y no un privilegio. Y eso significa legislar en base a las prioridades que nos da el Código de Agua, que es consumo humano, agricultura familiar campesina y caudales ecológicos. Diputada, antes que cerremos esta conversación, el tiempo en televisión y radio pasa muy rápido. Usted es la primera mujer diputada que hemos tenido en la zona de Concagua en nuestra historia. Y bajo esa mirada, ¿cuál puede ser el mensaje, por ejemplo, para quienes a esta hora nos ven o nos escuchan en diferentes partes de esta zona? Mira, yo creo que rompimos un techo de cristal. Las mujeres en el Aconcagua teníamos un techo de cristal, podíamos llegar a ciertos cargos, y sobre todo porque en los lugares más rurales o en nuestro distrito la política estaba muy masculinizada. Y logramos romper ese techo de cristal, y eso implica que las mujeres llegamos al Parlamento, las mujeres de la Aconcagua llegamos al Parlamento, y eso implica también que las jóvenes y las niñas del mañana lo que van a estar diciendo es que los liderazgos femeninos no son solamente una excepción, sino que pueden ser una cuestión real, efectiva y una posibilidad real. Y lo más importante es que hemos cerrado brechas de género. En Chile, en general, en estos 200 y tantos años de república, hemos tenido una presidenta, 121 parlamentarias y una sola de la Concagua. Eso significa que gracias a mi presencia en el Parlamento estamos cerrando brechas de género. Y lo más importante yo creo que es inspirar y abrir caminos a otras niñas. Yo espero no ser la última diputada de la Concagua, sino que desde ahí en adelante podamos tener más niñas de los Andes, más niñas de San Felipe, de Rinconada, de San Esteban, de Calle Larga, de Santa María, que tengan el deseo de estar ahí, donde se toman las decisiones, y sobre todo las decisiones que nos afectan a nosotras las mujeres. Diputada, agradezco como siempre el tiempo de habernos acompañado, muy amable, muy gentil, que esté muy bien.
Les mando un abrazo, que estén súper bien. Chao. Muchas gracias, adiós. Ahí estaba también hablando hasta ahora junto a BTV y también con Super Andino la diputada María Francisca Bello. Hacemos un alto, pero antes, adelante Eduardo. Bien, hasta ahí la entrevista que se realizó a la diputada por el distrito número 6, Francisca Bello. Pausa y regresamos.